para nuestra institución es fundamental continuar aportando desde la academia a la resolución y problemáticas de retos mundiales y también locales y nacionales, formando a ciudadanos con capacidad de responder a estos retos y a estas problemáticas. Así que de esta manera quiero darle las gracias a la Rectoría por fomentar estos espacios de discusión y de participación, a la Decanatura de Ciencias de la Educación y del Deporte, a la Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa, a la Dirección Técnica de Proyección Social, a la especialización en Periodismo Deportivo y, por supuesto, a la Cátedra de Fútbol. A continuación, es un gusto recibir al conferencista, periodista, escritor y comentarista deportivo Javier Hernández Bonet. Él fue director de deportes en el Canal Caracol, donde ha permanecido como comentarista para el Gol Caracol hasta la actualidad. Además, es también director del blog deportivo de Blue Radio. Como periodista deportivo ha cubierto las Copas Mundiales desde 1978 hasta 2018, la última que se realizó en Rusia, y hará parte, por supuesto, del equipo periodístico del Canal Caracol para el Mundial de Qatar 2022. Ha escrito 2 libros, Colombia es Mundial en 2013 y El Método Pekerman en 2015. Ha recibido reconocimientos como el Premio Simón Bolívar en 2004 y el Premio Ondas en España en 1997. De esta manera le damos entonces la bienvenida a nuestro invitado especial y esperamos que ustedes disfruten de estos espacios que la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte ha preparado para ustedes. Muchísimas gracias. Cuando el profesor Velasco me invitó a que compartiera con ustedes esta mañana, la primera conclusión que saqué era que tenía mucho que aprender de ustedes. Yo solo vengo a contarles experiencias. Pero, como lo dijo recientemente el rector, uno se retroalimenta absolutamente de todos. En el caso mío, todos los días mantengo un afán por aprender y aprendo de la persona que ustedes menos imaginan. El señor que me lustra los zapatos cuando voy por la calle, que nos ponemos a hablar de fútbol, sacamos conclusiones, o el señor que hace de mesero en un restaurante, o el taxista, muchas veces, porque yo monto mucho en taxi en Bogotá, y montamos unas tertulias que finalmente nos dejan grandes enseñanzas, y eso es lo que yo vengo en el día de hoy a recibir de ustedes, porque vamos a tener un intercambio de opiniones y vamos a hacer cualquier tipo de cuestionamiento, porque aquí no hay tema vedado en materia de medios ni en materia de pensamientos futbolísticos. Yo quería compartir con ustedes la más importante experiencia que hemos nosotros podido elaborar como ejecutivos de una compañía como Caracol Televisión. En el año del 2014, Colombia va al Campeonato del Mundo. Y teníamos un gran problema, cómo coordinar movimientos de 110 personas sin que se quitaran espacio, sin que se agredieran, porque hay veces cuando hay desorganización terminan en conflictos personales porque la gente no tiene definido el rol que le corresponde. Y entonces nos pusimos a pensar cómo mover esas 110 personas que iba al Campeonato Mundial, entre la gente de radio, la gente de internet y la gente básica de Noticias Caracol y del Gol Caracol. Y entonces empezamos primero que todo tocando el corazón de los integrantes de ese gran equipo. Y lo primero que teníamos que mostrarle era que para poder triunfar, lo primero que necesitábamos era humildad. Porque si usted va a cualquier proyecto pensando en que es el más y no tiene la humildad de entender que por encima de todo hay un trabajo de equipo, está fregado. Entonces les proyectamos esta imagen que van a ver ustedes a continuación. Que no sabe con quién se metió. Que no sabe con quién se metió.
quién se metió. Lo primero que teníamos que desmontar era el perfil de insustituibles, de únicos, de que yo soy el presentador, yo soy el narrador y los demás no cuentan. Cuando en el trabajo de equipo en televisión se requiere de la participación de todos. Si un camarógrafo te hace una toma mala de arriba, de abajo hacia arriba, a nosotros los gorditos pues nos joden porque nos muestran la papada. O si la maquilladora te maquilla mal, entonces te hace ver distinto al aire. Y lo que empezamos a entender era que todos necesitábamos de todos. Y queríamos mandar esos mensajes que fueran contundentes. Y empezamos a hacer un ejercicio con toda la gente. Este fue el primer ejercicio que hicimos. Miren ustedes, un partido de la Selección Colombia frente a la Selección de Bolivia. Eliminatoria del Campeonato Mundial del 2014. Esto fue en Barranquilla. Estén atentos para que nos digan qué ven ahí del trabajo en equipo que a ustedes les llame poderosamente la atención. Este ejercicio lo hicimos con las 110 personas que llevamos a Brasil. Atentos, ¿qué es lo mejor en el trabajo de equipo? ¿Qué es lo más llamativo? Es una secuencia de más de 29 pases. Gol de Pablo Armero. A ver, juguemos un momentico. ¿Qué vieron que les llame la atención el trabajo de equipo? Hubo circulación de pelota, hubo apoyos, se jugó por un lado, se terminó por el otro. También todo eso es válido, indudablemente. Pues bueno, este gol aquí en la ciudad de Cali, yo tuve la oportunidad de estar como telonero de Jorge Valdano, que vino a un evento del Banco de Occidente, y yo presentaba otro proyecto que era un proyecto social de cómo el fútbol podría impactar en el comportamiento de las pandillas de Cartagena y cómo a través de la pelota y los uniformes podríamos pasar de unas zonas a otras. Y ese día lo presentamos acá. Entonces, cuando nos fuimos a almorzar, yo le dije: Valdano, venga, cuénteme, ¿cómo le pareció ese gol de Colombia? Bien, pero ¿no te gustó? Sí, bien. Y no daba absolutamente nada de pelota. Yo le dije: Valdano, pero fueron tantos toques, mire, se movió así, hubo circulación de pelota. Y entonces él empieza a hacerme preguntas y me dice: ¿y contra quién fue? Bolivia. Ah, el último en la eliminatoria. Ah, sí. ¿En dónde? En Barranquilla. Y ese gol fue cuando, ¿cómo estaba el partido? 4-0. Este fue el quinto gol. Y él empieza a hacerme un montón de cuestiones, de cuestionamientos. Empieza a establecer un camino al que me llevó directamente. Y entonces llegó un momento en que me dice Jorge Valdano, me dice: mire, si usted quiere saber, en mi opinión, si Colombia va a clasificar al Mundial, le voy a mostrar por qué Colombia va a clasificar al Mundial. Y es el siguiente video. ¿Por qué Colombia va a clasificar al Mundial? A él no le importó nada el gol, no le importó la circulación de la pelota, le importó el que había un equipo unido y que todos, en un partido que no tenía mayor trascendencia,
con un gol que no tenía ya mayor trascendencia, porque era un gol conseguido frente a un rival, el último de la eliminatoria. Todos se volcaron hacia Armero: Guarín, Cuadrado, James, Quintero, Vaca. Yepes pegó un pique de casi 50-60 metros en esa temperatura de Barranquilla para venir a abrazarse con los compañeros. Entonces Valdano dijo: mire, ese equipo tiene una gran virtud por encima de lo futbolístico, y es que está comunicado. Es un equipo que está unido, y para nosotros era fundamental que ese equipo que íbamos a llevar a Brasil estuviera unido. Así se van dando cuenta todo lo que el fútbol nos va regalando. Y llegamos a la conclusión, después de mirar esta generación de futbolistas, que inclusive con el paso del tiempo casi todos siguen siendo muy buenos amigos, los que quedan y los que ya se fueron, y mantienen un gran respeto por la colectividad expresada no solo con la pelota en los pies, sino también fuera del terreno de juego. Entonces ese mensaje para nosotros era fundamental. Después empezamos ya a interiorizar un poquitico más, y nos encontramos un video que lo montamos en el Gol Caracol, que era un mensaje. Podés elegir correr solo, quiero que lo escuchen trabajar bien. en equipo y llegar lejos. Visto, les tomamos fotos y todavía las tenemos en la galería de recuerdos. Presentadoras del canal con el morral del Live View, que es el equipo de transmisión, al hombro, o con el trípode al hombro para ayudarle a su camarógrafo. Entonces este mensaje nos fue haciendo entender a todos que no podía existir estratos dentro de esas 110 personas. Y fuimos poco a poco aterrizando hasta que seguimos compartiendo otros videos que nos fueron dando otro tipo de fortalezas. Como por ejemplo este, que es un video espectacular. ¿Se dan cuenta cómo del fútbol sacamos todo? Este es Garrincha. Ese fue el Mundial del 62. Pelé se lesiona en los primeros partidos y Garrincha se encumbra como el mejor jugador del mundo en ese Campeonato Mundial de Chile. Más conocido como la alegría del pueblo. Y el título que le pusimos a esto es Sin Barreras. Teníamos claro que teníamos que trabajar en equipo, pero hay parte del talento que usted no puede cortar, no lo puede detener. Y la inspiración es cuando aparece factor para desequilibrar cuando uno está compitiendo frente a distintos canales que son o medios que son el reto permanente de uno. Entonces empezamos a seguir ya con las puntualizaciones, convenciendo a la gente de lo que necesitábamos en el paso a paso a ese camino al Mundial. Les quiero decir que fueron 8 meses nosotros logrando sincronizar todo este grupo de trabajo, que para nosotros resultó fundamental. Yo soy de los que pienso que Pekerman no es un gran revolucionario táctico. Ustedes que están estudiando fútbol, de Pekerman hay que decir que es un excelente manejador de grupo. Lo único que modificó él fue lo del volante central, que lo metió entre los zagueros para que podrían salir más los laterales. Nosotros veníamos de un modelo de 4-2 desde la época de Pacho Maturana. Este liberó los laterales, pero dejó siempre y empezó esa operación, si mal no estoy, con Edwin Valencia. La grandeza de los pequeños detalles. Ahí no había nada al azar. En esa selección no hubo nada al azar. Todo fue preestablecido.
Tan preestablecido, por ejemplo, que en el partido frente a Paraguay, ustedes recuerdan donde hubo los 2 maravillosos goles de Falcao García, en ese partido, en la ciudad de Barranquilla, él necesitaba poner a Falcao y a Teo. El árbitro del partido era un argentino que había expulsado a Teófilo Gutiérrez en el fútbol argentino. Teófilo se viene para Colombia, pero deja el conflicto abierto con el árbitro. Y cuando se sabe que ese es el juez del partido, empiezan a manejar cosas sutilmente, como dijera, inaceptables. Como por ejemplo irse al vestuario de los árbitros. Se van al vestuario de los árbitros y le dicen: señor Pesota, usted cumple años la semana entrante, ya usted no es árbitro FIFA a partir de este partido, pero nosotros aquí en Colombia le queremos hacer un homenaje, usted es un árbitro muy berraco, esto y lo otro, le llevan, le entregan un pergamino y le entregan una placa, despedida de Pesota como árbitro internacional. Esa vez me dijeron a Teo: ni se arrime donde está Pesota. No se acerca donde estaba Pesota, porque se habían insultado y se habían retado y todo, y terminaron manejando una situación que pudo haber sido adversa. Pero también pasaron otras cosas. En Argentina, por ejemplo, la Federación Colombiana oficialmente recibió la queja por el comportamiento del cuerpo técnico, porque pues, me imagino que eso lo tenían planeado también con Bedoya, que era el presidente, pero igual la federación recibe la queja de la AFA, porque cuando llegan a Argentina rechazan el bus, rechazan el cuerpo de seguridad y se van a las afueras de Buenos Aires a concentrarse. Y en esa concentración se enteran que a Teófilo Gutiérrez, por el conflicto del que habíamos manifestado, por otro conflicto, tenía una acumulación de causas. Teófilo Gutiérrez se había ido de Argentina sin pagar una multa. ¿Y qué querían los argentinos? Querían primero tener el carro con espía, los hoteles que aparentemente tenía Colombia separados y que canceló a última hora, los tenían controlados con espías, y además de eso tenían la decisión tomada de ir por Teófilo Gutiérrez a la concentración y sacarlo para llevárselo preso. Ya cuando van los argentinos a hacer su show, ya estos habían arreglado todos los problemas, tenían magistrados, tenían abogados, tenían absolutamente todo. Teófilo no era titular para ese partido contra Argentina, pero era un impacto duro que iba a recibir la selección Colombia. Y así por el estilo hay varios cuentos. Por ejemplo, en la ciudad en Venezuela, Puerto Ordaz, en Puerto Ordaz, Venezuela, también hubo un conflicto con uruguayos y conflicto con argentinos, que les pasaban unas jarras de jugo y les daba diarrea a los jugadores en plena concentración. Y esto se dan cuenta porque en el fútbol se van comunicando todos: mira, esto están haciendo los venezolanos, y montan un equipo de seguridad, separan un solo piso, y en ese solo piso solo podían transitar los conocidos por la Federación Colombiana de Fútbol y su cuerpo técnico. Y sí, evidentemente entró la señora con el jugo, la detuvieron y quedaron desarmados los venezolanos, pero después quitaron la luz y tenían que salir a calentar a otro lado. Los jugadores ya sabían que quitaban la luz, para tal efecto habían llevado ya ventiladores desde Colombia en un vuelo charter para hacer toda la preparación, ventiladores con el rociador de agua y todas esas cosas para que los jugadores estuvieran frescos. Entonces estos señores lo que hicieron fue manejar detalles. Fueron los reyes de los pequeños detalles, de las pequeñas cosas. Todo el tema logístico lo anticiparon, y en un medio o en un mundo tan competido como el que tenemos en el día de hoy, solo cuentan esos pequeños detalles. Como levantarse más temprano para sacarle ventaja al competidor, ese es un pequeño detalle. O juntarse con el mazo de la clase para poder chupar, como dice Guardiola, chuparle la sangre, también es un pequeño detalle. Solidaridad. Ningún proyecto colectivo se puede hacer si no hay solidaridad. Los equipos de fútbol son solidaridad.
las empresas son solidaridad. Los proyectos estudiantiles, cuando son en equipo, requieren de solidaridad. Y esa fue una palabra que para nosotros fue fundamental. Así como los pequeños detalles de Peckerman que influyeron para que el camarógrafo nuestro tuviera una batería más, no la tuviera descargada, siempre se anticiparan los acontecimientos. El ser solidarios con todos los compañeros para nosotros era fundamental. Entender el momento de cada quien. Y fue una palabra clave para nosotros en el proyecto. ¿Sabe, profe Velasco, que él queda campeón en el 78, en el 79 da una conferencia en la Asociación de Técnicos de Uruguay y tuvimos la oportunidad de estar allá? Es una grabación espectacular que se la puedo compartir en cualquier momento para que la tengan todos los muchachos, él explicando paso a paso cómo ganó el campeonato del mundo, la repartición equitativa de esfuerzo y espacio. ¿Partiendo de qué? Y él lo explica en esa conferencia. Dice, nosotros sabíamos que nosotros no podíamos ir a duelos con Briegel en la mitad del terreno, que la diferencia física, la envergadura física de los alemanes era superior a la nuestra. Nosotros teníamos un déficit grande, jugadores que cuando crecieron en medio de muchas dificultades, y esas dificultades se empiezan a notar cuando hay partidos muy seguidos. La recuperación se hace más lenta. Él quería referirse a que a los holandeses y a los alemanes les sobraba la leche, a los argentinos no, y por lo tanto el estilo de esa selección tendría que ser distinto, la manera de enfrentar a esos rivales con mucho peso, con mucha envergadura, con mucha fuerza. Y ahí es donde él saca la palabra la equitativa repartición de esfuerzo y espacio. ¿Y de qué nos sirvió a nosotros esa teoría? Nos sirvió en el trabajo que nosotros teníamos que realizar, nos sirvió para entender que cada quien tenía que responder por su sitio, por su obligación. Pero ojo, tenía también la obligación en cualquier momento de ayudarle al compañero si el compañero había tenido alguna dificultad. Entonces no me invada mi terreno, sí, no me invada mi terreno, pero si te necesito, venga, yo te invito a que invadas mi terreno, porque ya vamos a trabajar colectivamente. Pero organizacionalmente esto nos llevó y fue el gran balance. Yo les cuento como que experiencia, ese año en Caracol vinieron los dueños de Caracol, los Santo Domingo, estuvieron con nosotros en diciembre, que hacen la junta directiva, y todo el mundo presentó balance el de pantalla, que tuvimos tanto de rating, el comercial, que tuvimos tanto de venta, el área técnica, que el acierto fue en tecnología del tanto por ciento, y a nosotros nos dieron la distinción de la mejor operación, porque no tuvimos un solo conflicto. 110 personas, 50 días. Y créame que yo había tenido experiencias en radio. Yo tuve compañeros en radio que teníamos que cambiarles de habitación. Ya los dos no están, Ciro Díaz, fallecido, y Pedro León Londoño. Y una vez en una Copa América en Brasil, el escándalo a las 2 de la mañana, el uno le apagaba el televisor al otro porque no lo dejaba dormir, y el otro al otro día le había quitado los bombillos porque prendía la luz y no lo dejaba dormir. Y eran dos compañeros. Entonces esa repartición equitativa de esfuerzo y espacio, el estar ahí compartiendo responsabilidades, era fundamental. Es más, yo recuerdo una teoría. Aquí estuvo un señor que hoy es secretario, no sé si jurídico, de la Conmebol, Estigarribia. Ese señor era presidente de Tigo, y cuando ese señor vino a Colombia, Tigo apenas la habían comprado, porque eso se llamaba Hola Colombia o algo así, que era una telefonía con sede en Medellín. Y Tigo empieza a partir de ahí a crecer, y patrocinó al Quindío, y para sorpresa Quindío clasificó a las finales, que nunca lo había hecho. Entonces él hace una cena y lo acompañamos en la cena,
y le preguntamos, Garrigui, ¿y qué pensás de todo esto? No, muy contento, pero se había dado un suceso. Las telefonías de aquel entonces era Comcel y Celumóvil, y eran las que dominaban el mercado. Y Tigo empezó en las tarjetas prepago a ganarles en el mercado. Y cuando le preguntamos, bueno, ¿cuál es la estrategia para que se den cuenta de los valores del fútbol y de los trabajos en equipo? Él dice, no, sabe que yo contrato gente, elaboro las hojas de vida, me impacta mucho la superación académica de las personas, pero para mí como empresa pequeña lo más importante es el que alguien haya jugado o fútbol o baloncesto o voleibol. ¿Cómo así? Sí. Que entienda el concepto de trabajo en equipo, porque yo voy a atender un cliente y lo tengo aquí al frente y ese cliente me exige que le dé respuestas. Si esa persona se levanta a buscar esas respuestas, yo en ese mismo sitio tengo que tener otra persona que llegue a relevarlo para responderle al cliente que sigue en la fila. ¿Y eso de dónde lo sacó? Lo sacó él, que fue jugador de fútbol de Cerro Porteño. Como presidente de Tigo lo sacó, el modelo lo sacó del fútbol. Y la conclusión es, para mí es mucho más importante alguien que haya sabido trabajar en equipo. Y la base de ese trabajo en equipo es un deporte colectivo. Es el fútbol, el baloncesto o el voleibol. Y ahora vamos a un personaje que a mí particularmente me impresiona. Pep Guardiola. La pasión. Ningún proyecto en la vida se puede hacer si no hay pasión. Y este es el rey de la pasión. Su propia historia de vida nos cuenta la pasión que siente por el fútbol. Él hizo 2 expediciones, pudiendo ir a otros equipos. Hizo 2 expediciones con el afán de aprender. Entonces se va a ¿dónde? Se va al Brescia del fútbol italiano, un equipo de media tabla hacia abajo, porque él quería entender por qué ese fútbol de Italia a él no le gusta, el de esa época. Quería entender por qué los italianos se defienden tanto y por qué, y ese ejercicio sí lo hicimos en el Mundial del 2006 con Gustavo Alfaro, por qué los italianos son tan apasionados por los defensores y no por los atacantes. Nosotros terminó el campeonato mundial, la final en Berlín, y con Gustavo Alfaro nos fuimos y empezamos a hacer una apuesta, quién tenía más camisetas, si Totti o Cannavaro, y los hinchas portaban más la camiseta de Cannavaro que la de Totti. Un homenaje a los defensas, que eso es lo que le ha gustado y lo que ha identificado del fútbol italiano. Entonces, este señor, lo primero que dice, yo tengo que saber cuál es el pensamiento de los italianos. Si yo los voy a enfrentar, yo tengo que saber mi enemigo qué ideas tiene, qué es lo que lo hace ser así. A mí no me gusta el fútbol de ellos, pero yo tengo que ir a aprender, y él se va al Brescia. Pero después sale un técnico que se convierte en las divisiones inferiores del fútbol español en una novedad, que es Juan Manuel Lillo, que lo tuvo hasta hace poco como asistente de él. Y Lillo se va a los Dorados de Sinaloa, en el momento en que los Dorados de Sinaloa en México eran nada. No eran los Dorados que hace poco, hace 4 o 5 años, le dio algo de perfume Diego Armando Maradona, no, eso no pasaba nada. Allá comparte con un colombiano, Orozco, el defensor central, y ese paso por allá tenía un objetivo: aprender movimientos de ataque.
aprender movimientos de ataque. Entonces, fíjese, un hombre con todas las comodidades del mundo se va a Italia, donde sabía que no iba a ser feliz jugando en ese fútbol, por lo menos en ese equipo, y después se va a La Porra, a México, para poder aprender de alguien que él ha considerado el maestro de los movimientos ofensivos. Entonces, como él dice, porque él lo dijo, yo estuve en la conferencia en Bogotá donde él lo dijo, dije, yo soy un vampiro, yo soy un chupasangre, yo a todos los que saben algo que a mí me interese, los siento, los converso y les saco sus definiciones. Yo soy chupasangre, soy una esponja y no me da pena decirlo. A nosotros no nos tiene que dar pena decir nada de eso en cualquier proyecto que tengamos. En el caso nuestro, en aquel trabajo, nosotros sentíamos que los equipos nuestros debían contar con la pasión como argumento fundamental para poder sacar adelante el proyecto, que finalmente, porque se hizo con apasionados, fue un proyecto exitoso. Constancia. En el 2006 Alemania organiza el Campeonato del Mundo y por supuesto uno en su casa quiere no solo ser el dueño de la fiesta, sino finalmente celebrar como dueño de la casa. Sin embargo, los eliminan, no alcanzan a llegar al cuadro de honor del Campeonato del Mundo. Era el asistente técnico de Jürgen Klinsmann en la selección de Alemania, pero no pierden la idea que habían propuesto, porque empiezan a tener enemigos muy poderosos. Ellos empezaron a administrar una generación de jugadores tocadores, jugadores con muy buen pie, y sabían que ese era el camino para que Alemania no solo consiguiera títulos, sino para que Alemania de cierta manera fuera un equipo más espectacular, menos matemático, pero más espectacular. Y cuando digo menos matemático es que porque los grandes del fútbol alemán, Beckenbauer, Hennes, Lirbaskin, empiezan a criticar este modelo de juego. Sin embargo, el hombre tiene la constancia, sigue, van al campeonato del 2010, quedan terceros y después van al 2014 campeones del mundo. Mensaje concreto: uno tiene que ser constante. Por la constancia, cuando usted tiene una idea en la cabeza, por la constancia usted tiene que llegar a alcanzar la meta o llegar a algo parecido. Y cuando les digo algo parecido, les estoy hablando de la felicidad de medio mundo, con todo el respeto, porque fíjense que el señor que se inventó el Viagra estaba buscando una solución para un problema de corazón y resolvió el problema de muchos corazones en el mundo. Esa es la gran realidad. Pero el hombre fue constante, nunca renunció y se encontró con una mina. La constancia nos lleva a eso y nosotros tenemos que ser constantes. ¿Por qué lo metimos en nuestro proyecto de idealización del Campeonato Mundial para el trabajo periodístico? Porque nosotros tenemos, y es muy común en el periodismo, que uno dice, voy a hacer una nota de esta y esta característica, tal, y por ahí le faltó alguna piececita o una declaración o algo por el estilo, y no es capaz de darle la vuelta, sino que dice, bueno, voy a ver si de pronto me aparece este man que me dé la declaración, ahí organizo la nota. Y entonces se pierde ese impulso de una idea que puede ser buena, porque no hay constancia. La constancia te lleva inclusive a variar. Estos son dueños, Joaquín López, del círculo virtuoso, no del círculo vicioso, que es el de fracasar y volverlo a intentar y fracasar. No, estos van mejorando a medida que van dando los pasos, y este señor es el símbolo de la constancia. Hasta historias de lo más lindo. Campeonato Mundial de 1950. El que está narrando ahí se llama Carlos Solé. Y este fue el símbolo de ese mundial, Obdulio Varela, el negro Obdulio Varela. Con Jorge Eliezer Campuzano fuimos a buscarlo a Uruguay y estuvimos ahí en ese museo donde está la camiseta de él, que es obligatorio que los chicos de 12 años vean esa camiseta,
porque cuando los primeros seleccionados uruguayos, cuando me refiero a los primeros seleccionados, me estoy refiriendo a los primeros convocados a los 12 años, la historia de Obdulio Varela es importantísimo que la conozca. Y él hizo de una crisis una oportunidad en ese campeonato del mundo. Yo creo que muchos saben la historia, pero no sobra repetirla. Obdulio Varela, capitán de la selección uruguaya, estaba liderando el vestuario cuando entraron los dirigentes para la final con Brasil. Y los dirigentes llegan y entran al vestuario minutos antes de que el equipo salte al terreno de juego, reúnen los jugadores y les dicen los dirigentes que le van a pedir el favor que pierdan con decoro. Es decir, ya daban por hecho que Brasil, que tenía un gran equipo con Ademir da Guía de goleador, que Brasil ya era campeón del mundo en el famoso Maracanazo. Entonces ellos van, los dirigentes, y Obdulio Varela se enoja y lo saca del camerino. Arranca el partido y apenas comienza el partido, a unos pocos minutos, gol de Ademir. Obdulio Varela mira a sus compañeros que todavía tenían el impacto de las palabras de los dirigentes y va y agarra la pelota y no la devuelve. Y pasa un minuto, pasan 2 minutos y no devuelve el balón, y él manotea y con el balón en la mano hasta que entra un intérprete, y el intérprete, cuando llega, lo primero que dice es: señor Varela, ya habían pasado como 6 o 7 minutos, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué está intentando decir? No, dígale al árbitro, que era un inglés, que está pitando muy bien, y le devuelve la pelota. Devolvió la pelota, empata Uruguay y viene el famoso gol de Schiaffino, el empate 1-1, y después viene el gol de Gilla. Ganan y este hombre se va al centro de Río de Janeiro, a los bares. Ese fue el día más triste de Brasil, de más suicidios, de más intentos de suicidios, de depresiones. Fue un día, bueno, Pelé cuenta parte de esa historia, de esa historia en la vida de Pelé, porque su padre fue una de las personas que hizo cuadro de depresión con la derrota frente a Uruguay. Y alguien lo reconoce y le pregunta: ¿usted qué quiso hacer? Dijo: mire, si yo les devuelvo el balón, nos meten 10. Entonces él hizo de una crisis una oportunidad. Y esto no solo sirve para hablar de temas organizacionales, temas de fútbol, sirve para la vida personal. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos la capacidad de hacer de una crisis una oportunidad? Hace poquito, Daniel Vélez, que es el segundo hombre más rico de Colombia, un señor de 41 años, un niño de 41 años, es el segundo más rico de Colombia. Montó Nubank en Brasil e hizo una revolución total. Y le preguntan en una entrevista que le hace semana, le preguntan: ¿y usted cómo hizo para hacer eso? Y dice: no, muy simple. Fui a un banco en Brasil. Lo primero es que me discriminaron como colombiano, me quitaron el celular, me tuvieron esperando 3 horas y no me atendían. En vez de quedarme yo sacudiendo a la gente, diciendo: ustedes son unos desatentos, yo dije: oiga, esto como que está interesante. ¿Sabe qué? Personas como yo tienen que tener una solución, y yo creo que son muchas. Y monta ese banco que hoy en día, el de la tarjetica morada, hoy en día lo tiene como el segundo hombre más rico de Colombia. Entonces, de una crisis hizo una oportunidad. Esa es la historia. Y les decía la de Carlos Solé, el narrador, porque esto va agregado a la historia del fútbol uruguayo. Carlos Solé era el más importante narrador. Transmitía para Radio Oriental. El más escuchado. Y cuando jugaba Nacional y Peñarol, pues ustedes se imaginan cómo era el tema con él. Era sintonía total en Uruguay. Pero ya en los años 70 empezaron los movimientos subversivos en Uruguay. Estaba en una transmisión del Clásico Nacional Peñarol, le interceptan la señal y mandan un mensaje
guerrillero por la señal. Cuando logran restablecer la comunicación, Carlitos Soler dice: no, muchachos, ese no es el camino, sentémonos, dialoguémonos. Mire, yo con mis hijos siempre tengo esta idea, nos sentamos a cenar, hablamos del país que nos merecemos, pum, del discurso va y discurso viene. A los 15 días un operativo, habían sido los hijos los que habían hecho el corte para hacer la promoción al movimiento subversivo. El señor no volvió a transmitir más y terminó, los amigos dicen que terminó muriendo, fue de pena moral. Don Carlos Soler, todo esto asociado de una crisis, una oportunidad del gran Obdulio Varela. Y esta otra, de esta sí se acuerdan, ¿cierto? Sí. Final de la Copa del Mundo, Estadio Olímpico de Berlín, Materazzi de azul, Zidane de blanco. El árbitro Horacio Elizondo, argentino. Ese fue el día que Zidane le dio la espalda a la Copa del Mundo. El que se enoja pierde. Creo que ese título es por sí solo contundente. ¿Cuánta gente que se ha enojado está en la cárcel o en el cementerio? Mucha. Porque no tenemos la capacidad de autorregularnos. Y eso pasó con Zidane en esa Copa del Mundo. Para nosotros y esas 110 personas era fundamental el que la gente pensara, contara hasta 10 antes de reventar. Y lo logramos. Pero todos estos ejemplos fueron los que nos fueron dando esa progresión en comportamiento, en convivencia que tuvimos la oportunidad de vivir en aquel campeonato. Cristiano Ronaldo. Cristiano. ¿Recuerdan el primer video? Usted no sabe quién soy yo, Cristiano, y sabe quién es él. Y lo digo porque hay un libro donde están todos los técnicos que tuvieron a Cristiano Ronaldo desde el comienzo de su carrera hasta Alex Ferguson. Y Ferguson en ese libro habla de los inconvenientes que tuvo con Cristiano Ronaldo, inconvenientes entre comillas, porque resulta que Cristiano Ronaldo va al Manchester y cuando está en el Manchester hay una especie de desorden en horarios en el Manchester y los utileros llegan donde Ferguson y le dice: mister, es que el muchacho que usted trajo de Portugal nos está haciendo retrasar el cierre de utilería, es que se queda intentando gambetas y malabares que va a hacer en los partidos, cuando normalmente ¿qué acostumbraba o qué se acostumbraba? El que alguien se quedara era pateando tiros libres, definiendo penaltis, mejorando su técnica de remate, pero montar jugadas era muy difícil. Que alguien, o ver a alguien, porque eso es como tan natural, y yo creo que él supo quién era, y supo quién era, de qué manera. Entendió que para competir con Messi, él tenía que agregarle algo más
a la capacidad natural que tenía. Messi de cuna es un hombre con una cintura maravillosa, con una gambeta envidiable, de cuna. Este no tenía eso. Entonces tenía que inventarse otras características para agregarle a su potencia, a su saltabilidad, a su capacidad de remate con derecha y con izquierda. Y entonces él se miró al espejo y dijo, a ver, ¿qué me falta? Nosotros le decíamos a la gente nuestra, oiga, mírense al espejo a ver qué les falta para este proyecto. Que yo voy a tratar en este mes de afinar el portugués, aprender algunas palabritas para ir a las ruedas de prensa, tal. Otros hablaban, no, a mí me falta más pronunciación para los equipos extranjeros, y así por el estilo fuimos encontrando un montón de soluciones a partir de identificar quiénes éramos nosotros. La gente no tiene que identificar, usted no sabe quién soy yo, no, la gente no tiene la obligación. La gente no tiene la obligación. Yo conozco compañeros, colegas que tengo que admitir muy fastidiosos, porque cambian el portero del Campín y se enojan porque el portero no los conoce y son típicos de usted no sabe quién soy yo. La gente no tiene obligación de conocerlo. Bueno, de hecho eso está medido. Hay un psicólogo argentino que se llama Bernardo Stamateas, que es un investigador, y Bernardo Stamateas dice, mire, por famosa que sea la gente, el 33% la quiere, el 33% la odia y el 33% no la conoce. Así que si los que creen que los odian mucho, van a tener que trabajar ese 33% que no los conoce para trasladarlo a los que lo quieren. Y ese es el reto. Entonces, esa de usted sabe usted no sabe quién soy yo, es la antítesis de Cristiano Ronaldo, porque él identificó. Cuando yo hablo de este tema con estudiantes, yo les digo, hermano, si usted es bueno en matemáticas, no deje las matemáticas, pero si está flojo en inglés, agarre el inglés. Si es muy bueno en inglés, pero muy malo en historia, no deje el inglés de un lado, sino que trate de mejorar en historia. Y ese es el reto. Cuando uno sabe quién es uno, empieza uno a identificar sus debilidades para después saber dónde puede desarrollar más fortalezas. Compromiso grande con toda la gente que está acá, con la gente que está en las casas, con nuestra familia y con el país. Pero el compromiso más importante es con nosotros, hermano. Tenemos que demostrar para qué mierda estamos, si estamos o no. Yo hay un partido para eso. Vamos a meter eso para que siente que aquí no van a ganar. Vamos con todo. 1, 2, 3. Sentido de pertenencia, de Mario Alberto Yepes. No puede faltar el sentido de pertenencia. Todo lo que hagamos nos tiene que desarrollar un sentido de pertenencia. Esa es base del éxito. El querer uno, quererse a sí mismo es el primer sentido de pertenencia. Porque cuando te querés, tener la capacidad de empezar a querer a los demás. El náufrago, lo primero que hace el náufrago es salvarse él, porque si se monta en la tabla ya puede empezar a salvar a los demás. Y entonces cuando el sentido de pertenencia arranca por uno mismo, lo puede compartir con los demás. Él lo dice además ahí, dice, por la gente que está allá, por la familia, pero por nosotros. Y esa es la realidad del sentido de pertenencia. Nadie puede tener sentido de pertenencia si no se ama primero uno. El problema es que muchos se dan besitos en el espejo y se olvidan de los demás. Entonces no es un buen sentido de pertenencia, ya eso es una egolatría. Pero esto hay que reconstruirlo. Uno tiene que tener sentido de pertenencia por su país, por su empresa, por su comunidad. Es fundamental. Hasta una historia muy linda. Campeonato Mundial México 86. Argentina e Inglaterra.
la obra de arte de Diego Armando Maradona. ¿Y cuál es la historia? Muy simple. Ustedes saben, por la presencia de Bilardo aquí en Cali, como técnico del Deportivo Cali y después técnico de la Selección Colombia, entre Bilardo y nosotros, los periodistas, empezó a fortalecerse mucho una amistad que fue más allá de lo del fútbol. Por ejemplo, nosotros íbamos a Buenos Aires y Bilardo mismo nos invitaba o a almorzar o a cenar o a su programa en la noche, cuando tenía programa de Fox, hasta se metió con la sandunguera a hacer salsa, hizo espectáculos de salsa y nosotros, si coincidíamos, íbamos. Y un día fue por nosotros al hotel y nos dice: venga, vamos, que inauguraron Unicentro. Voy a contar de Unicentro. Entonces nos fuimos para Unicentro en Buenos Aires. Y estando allá en Unicentro, para que se den cuenta de lo agudo que era Bilardo, entonces Bilardo dice: vamos a tomar un café aquí en la plazoleta. Y nos sentamos y nos empezamos: uy, Carlos, pero qué éxito tan tenaz este Unicentro. No creo. ¿Cómo habla de él? No creo. ¿Cómo que no? Mira, pues, gente por todas las... ¿Cuántos llevan bolsas? Hagan la cuenta. Y nos fuimos a hacer la cuenta y de 10 que pasaban, máximo uno llevaba una bolsa. Es decir, la gente iba a mirar, más no a comprar. Era pura novedad. Como hoy en día, sí. Pura novedad. Bueno, tomándonos el café, los periodistas siempre tenemos un volumen mucho más alto de las personas comunes y corrientes. Las personas comunes y corrientes pueden tener por ahí 4 días bobos en el año. Nosotros tenemos por ahí 10, decimos unas pendejadas a veces que queda uno asustado, como me pasó a mí ese día con Bilardo. Entonces empezamos a hablar del Mundial y empezamos a hablar de esto, y entonces me dice, le digo yo: Carlos, es que de verdad, es que vos fuiste muy de buenas. Tener a Diego Maradona, él solito te ganó la Copa del Mundo. Y qué furia la de Bilardo. Entonces golpeó la mesa y me dijo: no viste el partido contra Alemania. Y ahí fue donde él acuñó la famosa frase de que los crack pueden ganar partidos, pero los equipos son los que ganan los campeonatos. Entonces me mandó, tomamos el vuelo al otro día, me mandó al archivo de Caracol. Saqué el gol frente a Alemania y evidentemente encontré la respuesta a lo que decía Bilardo. Maradona fulgurante, maravilloso, pero Maradona en la final hizo parte de la más precisa estrategia de la selección argentina. En algunos partidos jugaba en punta, y en este en particular, miren la zona donde jugó la mayor parte del cotejo, rodeado de alemanes. Fue eliminando espacios para que los aprovecharan los veloces como Burruchaga y Valdano. La estrategia después de aquel gol frente a Inglaterra era atraerlos y después atacarles las espaldas. Esa fue la anécdota con Carlos Salvador Bilardo. Y creo que queda claro, en una organización sí hay un gran jugador, pero hay otros, muchísimos, por no decirlo menos, que no son tan brillantes, pero son supremamente productivos. Y entonces uno lo que tiene que buscar son los complementos. El muy talentoso que brille por luz propia, y el otro, o los otros que complementan con el esfuerzo, y eso ustedes lo saben, es muy del fútbol.
es muy del fútbol. Hay jugadores que son superlativos con el balón en los pies y que les cuesta, inclusive hoy, les cuesta venir hacia atrás y tratar de cooperar en la recuperación de la pelota. Entonces la lección quedó aprendida. Y el último video, este último video tiene que ver con una historia que es parte de la riqueza de los de la generación mía, cuando tuvimos la oportunidad de compartir con personas como Bilardo o como Osvaldo Juan Subeldía. Paramos ahí un instantico, ¿sí? Eso. Paramos ahí un instantico. Va a contar la historia. La historia es simple. Subeldía llega al Atlético Nacional y Atlético Nacional tenía un jugador necio, era de los más locos, el Chumi Castañeda. El Chumi Castañeda no tenía ningún inconveniente en pasar por el lado de Subeldía y pegarle en la oreja, o empujarlo, o hacerse el que chocaba con él, que era una falta de respeto, y Subeldía lo regañaba y todo, pero sabía que era un jugador fenomenal, fenomenal. No al nivel de Willington Ortiz en esa época, pero sí un escalón el más cercano a Willington Ortiz, el Chumi Castañeda. Y entonces cuando Subeldía llega, que llega en el año 76 y saca en 6 meses campeón al Atlético Nacional, Osvaldo Subeldía se emociona con la clasificación a la Copa Libertadores, porque él había sido campeón de Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata y campeón del mundo. Y empieza a decirle a los jugadores colombianos: ustedes tienen capacidad, ustedes son unos jugadores muy técnicos, físicamente son veloces, y empezó a hablarle de todos los atributos y llegaba siempre al mismo punto: pero se la tienen que creer, el tema de ustedes es la cabeza, se la tienen que creer. Y uno de ellos era el Chumi Castañeda, que empezó a decirle: ¿qué va, Osvaldo? Si nosotros vemos una camiseta de River, no nos metas cuento, vemos una camiseta de River, inmediatamente clavamos la cabeza, vemos una camiseta, y el viejo se le enoja y le dice: ¿y vos por qué estás aquí? Y dice: porque me contrató Hernán Botero, aquí estoy no, aquí en la tierra. Porque me hizo mi papá y mi mamá. No me digas, le dice Subeldía. Entonces está aquí porque te hizo tu papá y tu mamá. De hecho, sos un ganador. Usted se imagina la carrera que tuvo que ganar a millones y millones y millones de espermatozoides, y llegó primero. Para estar aquí llegó primero. Entonces hay una esencia ganadora en nosotros que tenemos que descubrirla. Pero ¿cómo hacía yo para echar este cuento y tenerla en un auditorio, o tener la versión en un auditorio? Y esto me lo regaló el equipo de producción de Caracol. Ganadores por naturaleza, esos son ustedes, ganadores por naturaleza. Así que saquen de donde lo tengan ese gen de ganadores que les exige el reto académico y profesional que están emprendiendo. Muchas gracias, muy amables.